El amor de mi vida me abandonó 3 días después de nuestra boda. Me llamo Ana, y esta es la historia de cómo el peor momento de mi existencia me transformó en la mujer más fuerte que jamás imaginé ser. La luna de miel en Maldivas empezó como un sueño perfecto. Arena blanca bajo mis pies descalzos, agua cristalina reflejando el azul infinito del cielo, y a mi lado, el hombre que había elegido para pasar el resto de mi vida. Rodrigo era todo lo que siempre deseé. Atento, carismático, exitoso. Nuestra boda había sido hermosa. 300 invitados presenciando nuestros votos eternos. Mi vestido de encaje importado. Flores blancas por todas partes. El beso en el altar que selló nuestra unión. En los 2 primeros días en el resort, viví en una burbuja de felicidad absoluta. Despertábamos tarde. Desayunábamos en la terraza de nuestro bungalow sobre el agua. Pasábamos horas hablando de nuestro futuro, de los hijos que tendríamos, de la casa que construiríamos juntos. Rodrigo parecía el esposo perfecto, atento a cada detalle, tomándome de la mano mientras caminábamos por la playa al atardecer, susurrando palabras dulces en mi oído. Me sentía la mujer más afortunada del mundo. La tercera noche, todo cambió. Rodrigo estaba inquieto durante la cena, revisando el celular sin parar, contestando mensajes con una urgencia que nunca le había visto. Cuando le pregunté si todo estaba bien, solo sonrió raro y dijo que eran asuntos del trabajo. Acepté la explicación. Al fin y al cabo, era un empresario exitoso, y quizá había surgido alguna emergencia. No sospeché nada porque confiar en él me resultaba natural. Regresamos al bungalow alrededor de las 10 de la noche. Rodrigo dijo que tenía que hacer una llamada importante y salió a la terraza. Me quedé acostada en la cama enorme, mirando el techo de madera clara, escuchando el sonido de las olas golpeando las pilotes. Había algo extraño en el aire, una tensión que no podía identificar, pero que retorcía mi estómago. Mi cuerpo ya sabía lo que mi mente se negaba a aceptar. Volvió media hora después, y el hombre que entró por la puerta ya no era el mismo con quien me había casado. Su rostro estaba distinto, duro, distante. Se sentó en el sillón frente a la cama y me miró de una forma que me heló. Fue cuando dijo que había cometido un error terrible, que no estaba listo para el matrimonio, que se había dejado llevar por la presión de la familia, por las expectativas, por la emoción del momento, pero que ahora, lejos de todo y de todos, se había dado cuenta de que no me amaba como una esposa merece ser amada. El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. Podía escuchar mi corazón desacompasado, sentir el aire faltando en mis pulmones, ver sus palabras flotando en el aire como entidades concretas que me apuñalaban una y otra vez. Intenté hablar, pero no me salía la voz. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado. Eso no podía estar pasando. No así. No ahora. No después de todo. Rodrigo siguió hablando, sus palabras convirtiéndose en una mancha de disculpas sin sentido. Dijo que había reservado un vuelo para él a la mañana siguiente, que yo podía quedarme en el resort los días restantes si quería, que él cubriría todos los gastos, que lo lamentaba profundamente. Hablaba como si estuviera rescindiendo un contrato de negocios, no destruyendo la vida de alguien a quien había jurado amar hasta que la muerte nos separara. Cuando por fin pude articular palabras, mi voz era un susurro ronco y desesperado. Pregunté qué había hecho yo mal. Le rogué que lo reconsiderara. Prometí que podríamos arreglar cualquier problema juntos. Él solo negó con la cabeza, con esa mirada distante de quien ya tomó una decisión y no dará marcha atrás. Dijo que no era nada que yo hubiera hecho, que el error era suyo, que yo merecía a alguien mejor. Palabras vacías que no aliviaban nada y solo hacían todo más cruel. Esa noche, él durmió en el sofá. Yo me quedé acostada en la cama, completamente inmóvil, mirando la oscuridad, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Mi mente giraba en círculos infinitos, intentando encontrar el momento exacto
en que todo se había torcido, la señal que debí percibir, la pista que revelaría que todo aquello era una pesadilla de la que aún despertaría. A la mañana siguiente, Rodrigo hizo su maleta en silencio. Yo estaba sentada en la cama, todavía con el pijama de seda que había comprado especialmente para la luna de miel, viendo al hombre que amaba abandonarme sin mirar atrás. No se despidió. Simplemente tomó su equipaje y salió por la puerta, dejando solo el sonido del mar y el vacío absoluto que ocupó el lugar donde antes había amor, esperanza y futuro. Me quedé ahí, sola en el paraíso que se había convertido en mi infierno particular. El lujoso bungalow sobre el agua se volvió una prisión. Las vistas deslumbrantes, una tortura. Cada pareja que veía por la ventana, caminando de la mano por la playa, era un recordatorio cruel de lo que había perdido. Pasé el resto de ese día acostada en la cama, incapaz de comer, incapaz de llorar, solo existiendo en un estado de entumecimiento profundo. Al día siguiente, algo dentro de mí empezó a moverse. No fue una decisión consciente, sino un instinto de supervivencia que comenzó a latir a través de la niebla del dolor. Me levanté de la cama, me di una ducha caliente que duró una eternidad, y me miré al espejo por primera vez desde que Rodrigo se fue. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos hinchados, la piel pálida, pero había algo nuevo ahí, algo que no reconocí de inmediato, una chispa de rabia empezando a brillar a través de la tristeza. No podía quedarme ahí, rodeada de parejas en luna de miel, fingiendo que todo estaba bien. Cambié mi vuelo y regresé a Brasil esa misma noche. Las horas en el avión fueron las más largas de mi vida. Sentada en la butaca de clase ejecutiva que debería estar compartiendo con mi esposo, miraba por la ventana hacia el cielo nocturno y me preguntaba cómo sería volver a casa, enfrentar a la gente, explicar lo inexplicable. El aterrizaje en Sao Paulo fue al amanecer. El aeropuerto estaba relativamente vacío, solo algunos viajeros cansados arrastrando sus maletas por pasillos interminables. Tomé un taxi hasta mi departamento, el mismo que Rodrigo y yo habíamos amueblado juntos en los últimos meses, planeando cada detalle de nuestra vida conyugal. La llave giró en la cerradura y, al abrir la puerta, me golpeó una oleada de memorias que casi me derriba. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado antes de partir a Maldivas. Las fotos de la boda seguían sobre la mesa de centro, esperando ser colocadas en álbumes. Los regalos que no tuvimos tiempo de abrir estaban apilados en una esquina de la sala. El departamento olía a nuevo comienzo, pero lo único que yo sentía era el fin de todo. Dejé mi maleta en la entrada y caminé como un fantasma por los cuartos. Cada espacio contaba una historia que ahora era solo ficción. La cocina donde planeábamos hacer cenas los sábados, el estudio que sería suyo, el balcón donde tomaríamos café los domingos por la mañana. Todo era una mentira hermosa y cruel. Mi celular, que había mantenido apagado desde aquella noche terrible, vibró insistentemente cuando lo encendí. Mensajes de familiares preguntando cómo iba la luna de miel, amigas pidiendo fotos, mi mamá diciendo que me extrañaba muchísimo. Cada notificación era una puñalada. ¿Cómo iba a contar? ¿Cómo explicar que mi matrimonio había durado exactamente 72 horas? Antes de que pudiera decidir qué hacer, sonó el timbre. Era mi hermana, Carla. Tenía una llave de repuesto, y al parecer, se había preocupado cuando cambié mi vuelo y no respondí sus mensajes. En el momento en que abrí la puerta y vi su rostro, todo se desmoronó. Finalmente, las lágrimas llegaron, violentas e incontrolables, como si hubieran estado represadas por una eternidad. Carla me sostuvo mientras me derrumbaba, me guió hasta el sofá, me dejó llorar hasta que ya no quedaban lágrimas. Cuando por fin pude hablar, las palabras salían en fragmentos confusos, pero ella fue uniendo las piezas, entendiendo la tragedia que se había abatido sobre mí. Su expresión oscilaba entre shock, rabia y una tristeza profunda por mí. No me hizo las preguntas obvias. No cuestionó qué había hecho yo mal. No sugirió que quizá había otra mujer.
No trató de racionalizar lo irracional. Solo se quedó ahí, siendo la presencia sólida que necesitaba mientras mi mundo se desintegraba. En los días siguientes, Carla fue mi ancla. Ella organizó todo. Llamó a nuestra mamá y le explicó la situación antes de que yo tuviera que hacerlo. Habló con los amigos más cercanos, incluso contactó a algunos proveedores de la boda para cancelar servicios que seguían pendientes. Mientras tanto, yo existía en un estado de semiconciencia, flotando entre la cama y el sofá, incapaz de imaginar un futuro. Fue Carla quien encontró la nota. Estaba sobre la cómoda del cuarto, discreta, casi escondida detrás de un portarretratos. Rodrigo la había dejado antes de partir a Maldivas, pero yo nunca la había visto. Eran solo unas líneas, su letra cursiva y elegante diciendo que lo lamentaba, que sabía que era cobarde, que yo merecía más. Palabras vacías que no cambiaban nada, pero que confirmaban lo que ya sabía. Él lo había planeado. No fue un impulso. Sabía, antes incluso de subirnos a ese avión, que me abandonaría. La rabia que había empezado como una chispa en Maldivas comenzó a crecer. ¿Cómo pudo? ¿Cómo alguien es capaz de mirar a los ojos a una persona, jurarle amor eterno ante Dios y cientos de testigos, y simplemente irse días después? La indignación empezó a sustituir la tristeza, y con ella llegó algo que no esperaba. Una voluntad feroz de demostrar que yo era más que esa mujer hecha pedazos. El tercer día después de mi regreso, fue cuando empecé a enfrentar la realidad de frente. Ya no podía esconderme en el departamento. No podía depender más de mi hermana para gestionar mi vida. Necesitaba empezar a lidiar con las consecuencias prácticas del abandono. Lo primero era lo financiero. Rodrigo y yo habíamos abierto una cuenta conjunta para los gastos de la boda y del departamento. Cuando entré al banco en línea, descubrí que él había retirado toda su parte, dejando solo mi contribución. No me robó, pero tampoco dejó nada más allá de lo estrictamente mío. Se estaba desvinculando de mí de forma sistemática y calculada. Llamé al banco y solicité el cierre de la cuenta conjunta. La agente, con su voz profesional y neutra, hizo las preguntas de rigor. Cuando mencionó que necesitaba la firma de ambos titulares, le expliqué mi situación. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Probablemente lidiaba con estas situaciones a menudo, pero para mí era la primera vez que tenía que verbalizar públicamente mi humillación. Después tocó el turno del departamento. Lo habíamos rentado juntos, ambos en el contrato. Necesitaba saber si él pensaba seguir pagando su parte, o si yo me quedaría con toda la carga. Respiré hondo e hice algo que juré que nunca haría. Le mandé un mensaje a Rodrigo. Mantuve el texto objetivo, sin emoción, preguntando por sus intenciones respecto al departamento y a los compromisos financieros compartidos. Me temblaba la mano al presionar enviar. Esperar su respuesta fue una tortura. Cada minuto era una eternidad de ansiedad. Respondió 3 horas después, pocas palabras, diciendo que ya había comunicado a la inmobiliaria su salida del contrato, que pagaría su parte proporcional hasta fin de mes, y que yo podía quedarme con todos los muebles y objetos del departamento, porque él no los quería. No los quería. Como si nuestra vida juntos fuera solo un conjunto de objetos desechables. Cerré el celular y sentí algo cambiando dentro de mí. La tristeza seguía ahí, latiendo como una herida abierta, pero junto con ella crecía una determinación que no conocía. Empecé a ver mi situación desde otro ángulo. Sí, me habían abandonado. Sí, tenía el corazón hecho añicos. Pero estaba viva. Tenía un techo, tenía ahorros propios, tenía una profesión, tenía familia y amigos. Rodrigo se llevó mis sueños, pero no mi capacidad de soñar de nuevo. Esa tarde hice algo que parecía imposible días antes. Salí del departamento. No tenía un destino específico, solo necesitaba caminar, sentir el sol en la cara, recordar que existía un mundo más allá de esas 4 paredes. Las calles de mi barrio se veían distintas, como si las viera por primera vez. La gente pasaba apresurada,
cada quien con sus propios dramas y alegrías, y yo era solo una más entre millones, cargando mi peso invisible. Entré a una cafetería pequeña a la que solía ir antes de la boda. La barista me reconoció y comentó que hacía mucho que no me veía. Preguntó por la luna de miel con esa sonrisa cálida y genuina. Sentí un nudo en la garganta, pero pude sonreír de vuelta y solo decir que había sido interesante. No era mentira. Definitivamente había sido la experiencia más interesante y devastadora de mi vida. Me senté en una mesa en la esquina, con mi café caliente entre las manos, y observé a la gente. Una pareja joven reía, totalmente absorta el uno en el otro. Una mujer de mediana edad trabajaba concentrada en su laptop. Un grupo de amigas conversaba animadamente. La vida seguía. El mundo no se había detenido porque mi corazón estuviera roto. Fue ahí, en esa cafetería sencilla, donde tomé mi primera decisión real. No permitiría que Rodrigo definiera quién era yo. Él me había abandonado, había roto sus promesas, se había mostrado cobarde. Pero eso decía todo sobre él y nada sobre mí. Yo no era débil por haber creído en nuestro amor. No era tonta por haber confiado en sus palabras. Era humana, capaz de amar profundamente, y esa capacidad era mi fuerza, no mi debilidad. La primera semana completa después del abandono fue un campo de batalla diario. Despertaba cada mañana con esa sensación de que algo estaba terriblemente mal. Tomaba unos segundos recordar qué era, y entonces el dolor volvía con toda su fuerza. Pero aprendí a respirar a través de él, a dejarlo existir sin permitir que me paralizara por completo. Carla insistió en que regresara al trabajo. Yo era profesora de literatura en un colegio particular, y las clases estaban suspendidas por vacaciones, pero había que preparar el siguiente semestre, asistir a reuniones pedagógicas, planificar. La idea de enfrentar colegas, de responder preguntas sobre la boda, de fingir normalidad, me aterrorizaba. Pero Carla tenía razón. Quedarme en casa solo prolongaba mi aislamiento. El primer día de vuelta, llegué a la escuela con una hora de anticipación, esperando evitar a la mayoría de la gente. No funcionó. Mi directora, Beatriz, estaba en su oficina y me vio pasar por el pasillo. Me llamó y, antes de que pudiera inventar una excusa, me abrazó. Dijo que había escuchado lo que pasó, que lo lamentaba profundamente, que podía contar con ella para lo que necesitara. No hubo juicio en sus ojos, solo compasión genuina. Hablamos brevemente de mi carga horaria, de los proyectos del siguiente semestre, de cosas prácticas que me hicieron sentir de nuevo anclada a la realidad. Cuando salí de su oficina, me sentía un poco más ligera, como si me hubieran dado permiso para ser imperfecta, para estar rota por dentro y aún así seguir. Las semanas siguientes establecieron una nueva rutina. Me levantaba, me obligaba a desayunar, aunque no tuviera apetito. Iba a la escuela. Me sumergía en el trabajo con una intensidad que me sorprendía. Los libros, las clases, los alumnos, todo se volvió mi refugio. En la literatura encontraba ecos de mi propio dolor. Personajes que habían sobrevivido a tragedias peores. Historias de reconstrucción y renacimiento. Por las noches, cuando regresaba al departamento silencioso, la soledad me esperaba como un monstruo en la oscuridad. Aprendí a encender todas las luces, a poner música para llenar el vacío, a cocinar comidas elaboradas para una sola persona, convirtiendo el acto de cuidarme en un ritual de resistencia. Cada día que sobrevivía era una pequeña victoria sobre la voz en mi cabeza, que insistía en que yo no era suficiente. Fue en una de esas noches que recibí una llamada inesperada. El nombre en la pantalla me heló. Fernanda, la mejor amiga de Rodrigo. O al menos lo era antes de que todo se derrumbara. Dudé antes de contestar. Parte de mí quería ignorar, cortar todos los lazos con cualquier cosa relacionada a él. Pero la curiosidad fue más fuerte. La voz de Fernanda al otro lado estaba cargada de emoción. Empezó pidiéndome disculpas por no haber llamado antes. Dijo que estaba en shock por lo que Rodrigo había hecho, que nunca imaginó que fuera capaz de tanta crueldad. Y entonces
Me contó algo que cambió por completo mi perspectiva. Rodrigo estaba arrepentido. La había llamado desesperado, diciendo que había cometido el mayor error de su vida, que quería pedirme perdón, que quería intentar de nuevo. Mi primer instinto fue colgar. El segundo, empezar a llorar. El tercero, que tardó unos minutos en formarse, fue sentir una rabia limpia y cristalina subir por mi espalda. ¿Él quería volver? Después de destruirme, de abandonarme en la luna de miel, de hacerme sentir que no valía nada, ¿ahora decidía que se había equivocado? Le pregunté a Fernanda, con una calma que me sorprendió. ¿Qué pensaba ella que yo debía hacer? Hubo una larga pausa. Entonces dijo algo que quedó grabado para siempre. Que la pregunta no era qué debía hacer, sino qué tipo de mujer quería ser. ¿Quería ser la mujer que aceptaba de vuelta a alguien que había demostrado ser capaz de semejante traición? ¿O quería ser la mujer que conocía su propio valor y no aceptaba migajas de quien la había tratado como desechable? Cuando colgué, no tenía respuestas, solo más preguntas. Pasé la noche en vela, reviviendo cada momento de nuestra relación, buscando señales que no vi, tratando de entender cómo llegamos a ese punto. Por primera vez, me permití cuestionar no solo las acciones de Rodrigo, sino también las mías. Había ignorado focos rojos porque desesperadamente quería que esa relación funcionara. Me había perdido intentando ser la novia perfecta, la prometida perfecta, siempre adaptándome, siempre cediendo. A la mañana siguiente desperté con una nueva claridad. Tomé mi celular y bloqueé el número de Rodrigo. No mandé un mensaje explicando, no di justificaciones. Simplemente corté esa conexión. Si él quería hablar conmigo, tendría que hacer un esfuerzo real, no mandar a terceros a hablar por él. Pero más importante aún, yo necesitaba espacio para descubrir quién era sin él, sin la sombra de nuestra relación definiendo cada aspecto de mi identidad. Un mes después del abandono, empecé terapia. Fue sugerencia de mi mamá, que venía a verme con regularidad, trayendo comida casera y su presencia silenciosa y reconfortante. Encontré a una psicóloga llamada Doctora Marcia, una mujer de unos 40 años con ojos amables y una capacidad impresionante para hacer las preguntas correctas. En las primeras sesiones, solo lloraba. Me sentaba en ese consultorio acogedor, con sus plantas verdes y sillones cómodos, y dejaba salir todo el dolor acumulado. La doctora Marcia no intentaba arreglarme, ni darme respuestas fáciles. Solo escuchaba, validaba mis sentimientos, me ayudaba a nombrar emociones que ni sabía que existían. A través de ella, empecé a entender que mi dolor no era solo por Rodrigo. Era por años de construir mi identidad alrededor de relaciones, de ser siempre la persona que se ajustaba, que cedía, que priorizaba la felicidad de otros por encima de la propia. Rodrigo solo había sido el último en una larga fila de situaciones, donde me había hecho pequeña para encajar en expectativas ajenas. La doctora me dio ejercicios para hacer en casa. Uno era escribir cartas que nunca enviaría, diciendo todo lo que sentía, sin filtros, sin miedo a herir o ser juzgada. Empecé escribiéndole a Rodrigo, páginas y páginas de rabia, de dolor, de preguntas sin respuesta. Pero luego comencé a escribirme cartas a mí misma, a la Ana que aceptó menos de lo que merecía, a la Ana que silenció sus propias necesidades repetidamente. El proceso era doloroso, pero también liberador. Cada palabra que ponía en el papel era una verdad que por fin tenía el valor de enfrentar. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo intentando ser amada que olvidé amarme primero. Había tantas partes de mí que había descuidado, sueños que guardé en un cajón, pasiones que abandoné para encajar en la vida que creía que debía tener. Durante ese periodo, me reconecté con amigas que había dejado de lado durante mi relación con Rodrigo. Julia, mi amiga desde la universidad, me invitó a salir un viernes. Dudé al principio. La idea de estar en ambientes sociales todavía me ponía ansiosa, pero algo en mí sabía que necesitaba dar ese paso. Fuimos a un bar pequeño con música en vivo, un lugar lleno de vida y energía. Al inicio me sentí fuera de lugar.
como si trajera una prenda que ya no me quedaba. Pero conforme avanzaba la noche, mientras conversábamos y reíamos, algo empezó a despertar en mí. Me di cuenta de que todavía sabía sonreír de verdad, que aún podía sentir alegría, aunque fugaz, aunque rodeada de dolor. Julia me contó su propia historia de corazón roto, años atrás, cómo pensó que nunca se recuperaría, cómo el tiempo y el trabajo interno eventualmente sanaron heridas que parecían mortales. Sus palabras no minimizaban mi dolor, pero ofrecían algo precioso, la esperanza de que eso no sería para siempre, de que yo también encontraría el camino de regreso a la vida. Esa noche, al volver a casa, no sentía el peso aplastante de siempre. El departamento seguía silencioso, seguía cargado de memorias de una vida que ya no existía, pero por primera vez pude imaginarlo transformándose en algo nuevo, algo que fuera solo mío. Al día siguiente, empecé a hacer cambios físicos. Reacomodé los muebles, guardé en cajas algunos objetos que Rodrigo había elegido para donarlos, compré plantas nuevas para llenar los espacios vacíos. Cada cambio era pequeño, pero simbólicamente enorme. Estaba reclamando mi espacio, redefiniendo lo que era hogar. También retomé actividades que había abandonado. Volví a correr en el parque los sábados por la mañana, algo que amaba pero había dejado porque Rodrigo prefería dormir hasta tarde. Reanudé clases de cerámica, un hobby que solté por falta de tiempo, o, siendo honesta, porque prioricé estar con él antes que estar conmigo. Trabajar con arcilla, sentir el material húmedo y maleable en mis manos, moldeando formas que empezaban como nada y se convertían en algo bello y funcional, se convirtió en una metáfora poderosa de mi propia reconstrucción. Me estaba moldeando de nuevo, tomando algo roto y transformándolo en arte. 2 meses después del abandono, justo cuando empezaba a sentir que encontraba mi equilibrio, Rodrigo apareció en la puerta de mi departamento. No llamó, no avisó, simplemente llegó un jueves por la noche con flores y esa mirada de perro abandonado que probablemente le funcionaba con otras mujeres. Mi primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara. El segundo, gritar todas las palabras que había ensayado mentalmente durante semanas. Pero lo que hice fue quedarme quieta, mirándolo con una calma helada que me sorprendió. Empezó a hablar. Palabras atropelladas sobre arrepentimiento, sobre haber comprendido el error, sobre querer recuperarme. Lo dejé hablar. Lo dejé vaciar todas sus excusas, sus racionalizaciones, sus promesas de que sería diferente. Y cuando terminó, cuando el silencio se instaló entre nosotros, dije una sola palabra: no. Rodrigo pareció genuinamente sorprendido, como si no hubiera considerado la posibilidad de que yo lo rechazara. Intentó argumentar, dijo que todavía me amaba, que teníamos algo especial, que merecíamos una segunda oportunidad. Cada palabra suya solo fortalecía mi resolución, porque al fin entendía una verdad fundamental. El amor no es solo un sentimiento, es acción, es compromiso, es estar presente en los momentos difíciles, no solo en los fáciles. Expliqué, con una claridad nacida de semanas de terapia y autorreflexión, que él había tomado su decisión cuando me abandonó, que por mucho que lo lamentara ahora, el daño estaba hecho, que yo llevaba 2 meses reconstruyéndome entre los escombros que él creó y no estaba dispuesta a ponerme en posición de ser destruida otra vez. Intentó tocar mi mano, pero me retiré. Dijo que respetaría mi decisión, pero esperaba que al menos lo pensara. Respondí que ya lo había pensado, todas las noches durante 2 meses, y que mi respuesta era definitiva. Le pedí que se fuera y no regresara. Cuando cerré la puerta, las piernas me temblaban tanto que tuve que sentarme en el piso. Pero no estaba llorando. Sentía algo distinto, una mezcla de alivio, orgullo y una tristeza residual por la muerte final de algo que un día fue importante. Fue entonces cuando entendí que de verdad había cambiado. La Ana de hace 2 meses lo habría aceptado de vuelta, desesperada por no estar sola. La Ana de ahora sabía que estar sola era infinitamente mejor que estar con alguien que no te valora. Los días siguientes fueron extraños.
Una parte de mí cuestionaba si había tomado la decisión correcta, si estaba siendo demasiado orgullosa, si el miedo me impedía una posible reconciliación. Pero cada vez que esos pensamientos surgían, recordaba aquella noche en Maldivas, la frialdad en sus ojos cuando decidió abandonarme, cómo esperó a que estuviéramos solos, lejos de todos, para revelar su verdadera naturaleza. Hablé del encuentro con la doctora Marcia en nuestra siguiente sesión. Ella me hizo reflexionar sobre algo importante. Rodrigo no había vuelto porque reconociera mi valor. Volvió, porque el pasto del otro lado no era tan verde como imaginó. Porque estar solo era más difícil de lo que pensaba. Porque quizá la persona por la que me cambió no resultó. Él no regresó por mí, regresó por él. Y esa distinción era fundamental. Esa semana ocurrió algo inesperado que cambiaría mi rumbo por completo. La directora Beatriz me llamó para hablar de un nuevo proyecto en la escuela. La institución estaba planeando crear un programa de apoyo emocional para estudiantes, enfocado en literatura terapéutica y autoconocimiento. Quería que yo liderara esa iniciativa, desarrollando un currículo que usara libros y escritura creativa como herramientas de sanación. La propuesta me tomó por sorpresa. Era desafiante. Me sacaba de mi zona de confort, pero algo en eso resonó profundamente conmigo. Yo sabía, de primera mano, el poder transformador de las palabras, cómo la literatura y la escritura habían sido cruciales en mi propia sanación. Acepté sin dudar. Me sumergí en el proyecto con una pasión que no sentía desde hacía años. Investigué sobre biblioterapia, sobre cómo distintas narrativas pueden ayudar a procesar traumas, sobre técnicas de escritura expresiva. Creé planes de clase que mezclaban la lectura de cuentos con ejercicios de reflexión personal. Estaba construyendo algo significativo, algo que podía hacer una diferencia real en la vida de jóvenes que libraban sus propias batallas internas. El trabajo se convirtió en mi ancla. En los momentos en que la soledad amenazaba con tragarme, me perdía en los libros, en las notas, en la planificación. Estaba canalizando mi dolor en algo productivo, transformando mi herida en sabiduría para compartir con otros. También en ese periodo empecé a asistir a un grupo de apoyo para personas que habían vivido rupturas traumáticas. Al principio fui solo como observadora, pero conforme escuchaba las historias de otros, reconocía fragmentos de mi propia experiencia reflejados de vuelta. No estaba sola en este dolor. Miles de personas alrededor del mundo estaban recorriendo caminos similares de pérdida y reconstrucción. En una de las sesiones, una mujer llamada Teresa compartió su historia. Su marido la había dejado tras 20 años de matrimonio, dejándola sola con 2 hijos adolescentes. Describió los primeros meses como un infierno absoluto, sintiendo que su vida había terminado a los 45. Pero luego, poco a poco, empezó a redescubrir quién era más allá de esposa y madre. Volvió a estudiar, inició un negocio, se reconectó con pasiones olvidadas. Ahora, 3 años después, miraba atrás y no veía el final de su vida, sino el inicio de la vida que siempre debió vivir. Sus palabras plantaron una semilla en mí. Estaba tan enfocada en superar el dolor, en sobrevivir día a día, que no había considerado que quizá esto podría ser el comienzo de algo mejor. Que tal vez que Rodrigo me dejara no fue la mayor tragedia de mi vida, sino la mayor liberación. 3 meses después del abandono, me di cuenta de que había dejado de contar los días. El dolor aún me visitaba, especialmente en momentos inesperados. Una canción en la radio, una pareja de la mano en la calle, una escena de boda en una película. Pero ya no era ese dolor paralizante y devorador. Era una melancolía suave, casi nostálgica, por la persona que fui y la ingenuidad que perdí. El programa de literatura terapéutica en la escuela se lanzó con gran éxito. 15 alumnos se inscribieron inicialmente, jóvenes entre 14 y 17 años, cada uno cargando sus propias batallas invisibles: ansiedad, depresión, problemas familiares, bullying, duelo. Los veía y reconocía el dolor en sus ojos, el mismo que veía en el espejo no hacía mucho. Nuestra primera sesión fue transformadora, no solo para ellos, sino para mí. Nos sentamos en círculo y compartí mi propia historia, no con detalles gráficos,
pero lo suficiente para que supieran que yo entendía lo que era sufrir, lo que era sentir que el mundo se desmoronaba. Vi sus ojos agrandarse con reconocimiento, con alivio de saber que no estaban solos. Trabajamos con un cuento de Clarice Lispector sobre renacimiento y transformación. Cada alumno escribió sus propias reflexiones, y cuando comenzaron a compartir, fue como ver flores abriéndose. Palabras que habían estado atrapadas encontraron por fin un canal de expresión. Hubo lágrimas, pero también risas genuinas. Algo mágico estaba ocurriendo en ese salón. Una alumna en particular, Mariana, de 16 años, me buscó después de clase. Estaba pasando por el divorcio de sus padres y se culpaba por la separación. Hablamos casi una hora, y vi tanto de mí en ella, esa tendencia a asumir la responsabilidad por acciones de otros, a creer que si una fuera mejor, más amable, más perfecta, quizá todo saldría bien. Le conté algo que me dijo la doctora Marcia. No somos responsables de las decisiones que otros toman, solo podemos controlar nuestras propias acciones y reacciones. Las personas deciden en función de sus propias batallas internas, sus miedos, sus limitaciones. Y por más que intentemos, no podemos torcernos lo suficiente para compensar las carencias emocionales ajenas. Vi la comprensión instalándose lentamente en su rostro joven, ese momento de claridad que yo misma había vivido no hacía mucho. Estaba ayudando a otra persona a encontrar su fuerza, y en el proceso, fortalecía aún más la mía. Fuera de la escuela, mi vida social se había expandido de maneras que no imaginaba. Además de las salidas con Julia, hice nuevas amistades en el grupo de apoyo y en las clases de cerámica. Tenía invitaciones a cenas, al cine, a caminatas en el parque los domingos. Mi calendario, que antes giraba enteramente alrededor de Rodrigo, ahora estaba lleno de conexiones diversas y significativas. Una de esas nuevas amistades fue con Elena, una mujer de 38 años que conocí en el grupo de apoyo. Ella había perdido a su esposo en un accidente de auto 2 años antes y estaba reconstruyendo su vida como viuda joven. Nuestro dolor era distinto en naturaleza, pero similar en intensidad. Desarrollamos una amistad profunda, basada en la vulnerabilidad y la comprensión mutua. Elena me enseñó algo valioso sobre el duelo, que no se trata de superar u olvidar, sino de aprender a cargar el dolor de una forma que no te impida vivir. Integró su pérdida a quien es, dejó que la moldeara, pero no que la definiera. Ver su vida, rica y plena a pesar de la tragedia, me inspiró a hacer lo mismo con mi historia. También en ese periodo hice algo radical. Me cambié el corte de cabello. Suena superficial, pero tenía un simbolismo profundo. Mi cabello largo era algo que a Rodrigo le encantaba, algo que siempre me pedía que no cortara. Fui al salón y pedí a la estilista que lo dejara a la altura de los hombros, con algunas luces. Cuando me vi en el espejo y la nueva Ana me miró de vuelta, sonreí. Era una declaración física de independencia, un corte literal con el pasado. Las reacciones fueron inmediatas y positivas. Colegas, amigas, incluso alumnos comentaron que me veía diferente, más ligera, más joven. Pero el comentario que más me impactó fue el de mi mamá. Me miró con lágrimas en los ojos y dijo que por fin veía de vuelta a su hija, a esa chica valiente y llena de vida que se había perdido en algún punto del camino. No me di cuenta hasta ese momento de cuánto había cambiado durante mi relación con Rodrigo, de cómo me había convertido en una versión menor de mí misma, siempre intentando encajar en sus expectativas. La verdadera tragedia no fue que él me dejó, sino que yo me había dejado mucho antes de que él se fuera. Esa revelación fue a la vez liberadora y triste. Tuve que hacer duelo no solo por el fin de la relación, sino por la versión de mí que calló su propia voz por tanto tiempo. Me prometí que nunca más lo haría, que nunca volvería a apagar mi luz para que otra persona se sintiera más cómoda. Mi seguridad crecía cada día. Empecé a expresar opiniones más abiertamente en el trabajo, a proponer ideas innovadoras sin miedo a que fueran rechazadas. Defendí cambios en el currículo durante las juntas con una convicción que me sorprendía a mí misma. Estaba encontrando mi voz profesional, y eso se reflejaba en reconocimiento.
Beatriz me llamó para discutir una posible promoción a coordinadora del Departamento de Literatura para el próximo ciclo escolar. La ironía no se me escapó. 3 meses antes estaba devastada, sintiéndome inútil y desechable. Ahora estaba siendo reconocida profesionalmente, haciendo una diferencia real en la vida de jóvenes, construyendo una vida auténticamente mía. Rodrigo pensó que me destruía cuando se fue. En realidad, me liberó para convertirme en quien siempre debía ser. 4 meses después de aquella noche terrible en Maldivas, desperté un sábado y sentí algo extraordinario: paz. No esa paz forzada de intentar convencerte de que todo está bien, sino una paz genuina, profunda, que emanaba de un lugar de verdadera aceptación. Me levanté, preparé mi café, me senté en el balcón con un libro y simplemente existí en ese momento. El sol estaba tibio, soplaba una brisa suave, los pájaros cantaban en los árboles cercanos. Estaba sola, pero no me sentía sola. Estaba completa en mí misma, sin necesitar la mitad de nadie para sentirme entera. Reflexioné sobre el camino que había recorrido. De la mujer destrozada que volvió prematuramente de la luna de miel, a la mujer fuerte y centrada que soy ahora. Cada lágrima, cada noche en vela, cada momento de duda, todo fue necesario para moldearme. El dolor fue mi maestra más dura, pero también la más eficaz. Pensé en cómo reaccionó la gente a mi alrededor cuando se enteró del abandono. Algunos con lástima, otros con juicio velado, susurrando sobre lo que yo pudo haber hecho mal. Hubo quien insinuó que quizá no fui lo suficientemente buena, atractiva o interesante. Esas voces me hirieron profundamente al principio, haciéndome cuestionar mi valor. Pero ahora, 4 meses después, esas mismas personas me miraban distinto. Veían la transformación, la fuerza, la independencia. Algunas de las mujeres que me miraron con pena ahora me buscaban para pedirme consejos sobre sus propias relaciones problemáticas. Me había convertido, sin querer, en un símbolo de que es posible sobrevivir a lo insoportable y salir más fuerte del otro lado. El programa de literatura terapéutica había crecido exponencialmente. De 15 alumnos iniciales, ahora teníamos una lista de espera de 30 interesados. Otras escuelas de la red empezaron a mostrar interés en replicar el proyecto. Me estaban invitando a dar charlas sobre el uso de la literatura como herramienta de sanación emocional. Mi vida profesional florecía de maneras que nunca imaginé. En lo personal, había creado una red de relaciones genuinas y profundas. No solo con amigas, sino también conmigo misma. Aprendí a disfrutar mi propia compañía, a tratarme con la gentileza que siempre ofrecía a los demás. Establecí límites sanos. Aprendí a decir no, sin culpa. Entendí que cuidarme no es egoísmo, sino necesidad. Una tarde me encontré por casualidad con Fernanda, la amiga de Rodrigo que me había llamado meses atrás. Me abrazó con lágrimas en los ojos y se disculpó por haber sugerido que considerara darle una segunda oportunidad. Dijo que ahora entendía que tomé la decisión correcta, que Rodrigo no había cambiado realmente, que ya estaba en otra relación, repitiendo los mismos patrones destructivos. La noticia de que él había seguido adelante no me sacudió como lo hubiera hecho meses antes. Sentí solo una leve tristeza por él, por su incapacidad de hacer el trabajo interno necesario para ser mejor persona. Ya no era rabia ni rencor, solo la comprensión distante de que algunas personas simplemente no están equipadas emocionalmente para compromisos verdaderos. Fernanda también compartió que muchas personas del círculo social que compartíamos estaban impresionadas con mi recuperación. Esperaban que me derrumbara por completo, que me volviera amarga y cerrada. En cambio, florecí. Estaba más vibrante, más auténtica, más presente que nunca durante mi relación. Esa conversación me hizo reflexionar sobre percepciones y expectativas sociales. Vivimos en una cultura que a menudo define a las mujeres por el estatus de sus relaciones. Una mujer abandonada es vista como disminuida, como si su valor dependiera intrínsecamente de ser elegida por un hombre. Pero yo me probé, sobre todo a mí, que mi valor nunca dependió de Rodrigo ni de nadie. Siempre fui completa.
solo que no lo reconocía. Las lecciones que aprendí transformaron no solo cómo veo las relaciones, sino la vida entera. Aprendí que la resiliencia no significa no sentir dolor, significa sentirlo por completo y elegir crecer a través de él. Aprendí que la fuerza no es nunca caer, sino levantarse cada vez que caes. Aprendí que puedes perderlo todo, y aún así no perderte a ti, siempre y cuando mantengas contacto con quien eres en tu núcleo más profundo. Empecé a escribir un libro durante este proceso, algo que nunca tuve el valor de hacer. Era parte memoria, parte guía de autoayuda, compartiendo mi camino y las herramientas que me ayudaron a sobrevivir y luego a prosperar. No sabía si algún día se publicaría, pero el proceso de escribir era terapéutico en sí mismo, una forma de darle sentido al caos, de transformar trauma en narrativa. En una de mis últimas sesiones con la doctora Marcia, comentó sobre mi transformación notable. Dijo que rara vez veía a alguien hacer el trabajo interno profundo que yo hice, que la mayoría se queda atrapada en ciclos de victimización o de ira. Me preguntó cuál creía que había sido el punto de quiebre, el momento exacto en que pasé de víctima a sobreviviente y luego a alguien que prospera. Pensé con cuidado antes de responder. No fue un solo momento, sino una serie de pequeñas decisiones. La decisión de levantarme de la cama cuando lo único que quería era desaparecer. La decisión de pedir ayuda cuando la necesitaba. La decisión de rechazar a Rodrigo cuando volvió. La decisión de invertir en mí, en mi crecimiento, en mi sanación. Cada pequeña elección, acumulada a lo largo de los meses, me trajo hasta aquí. Pero si tuviera que elegir un momento singular, sería aquel en la cafetería, pocas semanas después del abandono, cuando decidí que no permitiría que Rodrigo definiera quién era yo. Ese fue el momento en que recuperé mi poder, en que entendí que él podía haberme quitado muchas cosas, pero no mi agencia, no mi capacidad de elegir cómo responder a la tragedia. Ahora, mirando hacia atrás con la perspectiva de 4 meses de crecimiento intenso, puedo decir con absoluta certeza, estoy agradecida. No por el dolor. El dolor fue insoportable, y no se lo deseo a mi peor enemigo. Pero estoy agradecida por lo que el dolor reveló sobre mi propia fuerza. Agradecida por haber sido forzada a confrontar partes de mí que necesitaban sanar. Agradecida por la oportunidad de reconstruir mi vida de una forma auténtica, basada en quien realmente soy, no en quien pensé que debía ser. Rodrigo creyó que me destruía cuando me abandonó. Se equivocó. Solo destruyó la versión de mí que estaba asfixiando a la mujer real debajo. Al irse, sin querer, me dio el regalo más grande, la oportunidad de reencontrarme. Hoy despierto cada mañana con un sentido de propósito. Mi trabajo me llena, mis amistades me sostienen, mis hobbies me dan alegría. He establecido metas personales y profesionales que son mías, no compartidas ni comprometidas por nadie más. Estoy planeando un viaje sola por Europa en verano, algo que siempre quise pero nunca me atreví. Me estoy inscribiendo a una maestría en literatura terapéutica. Estoy viviendo, realmente viviendo, no solo existiendo. Y cuando encuentro a alguien, un alumno, una amiga o una desconocida, que está pasando por su propia versión de corazón roto, comparto mi historia. No para presumir ni para minimizar su dolor, sino para ofrecer lo que más necesité en aquellos días oscuros: esperanza. Esperanza de que el dolor no dura para siempre. Esperanza de que puedes sobrevivir a lo que parece insuperable. Esperanza de que, del otro lado de la oscuridad, existe una versión de ti más fuerte, más sabia y más completa que nunca. Antes, la gente me miraba con lástima cuando conocía mi historia. Ahora me miran con admiración. Dicen que soy fuerte, valiente, inspiradora. Pero la verdad es que no hice nada extraordinario. Solo me negué a permitir que las circunstancias más duras de mi vida definieran el resto de ella. Me levanté cuando quería rendirme. Seguí cuando quería parar. Creí en mí cuando todos los demás dudaban. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Me di cuenta de que esa fuerza siempre estuvo ahí. No la creó la adversidad, la reveló. El coraje,
la resiliencia, la capacidad de renacer de las cenizas. Todo eso siempre fue parte de quien yo era. Solo necesitaba las circunstancias adecuadas, por más dolorosas que fueran, para descubrirlo. 3 días después de ser abandonada, comencé mi camino de regreso a mí misma. 4 meses después, me volví más fuerte no solo que Rodrigo, sino más fuerte que todas las voces que dudaron de mí, incluida la mía. Probé que el final de un capítulo no es el final de la historia. Es solo el espacio necesario antes de que algo nuevo y maravilloso pueda empezar. Si estás leyendo esto y pasaste, estás pasando o pasarás por tu propia versión de abandono, traición o pérdida, quiero que sepas, vas a sobrevivir. Más que eso, vas a prosperar. La persona en la que te convertirás del otro lado de este dolor será más auténtica, más fuerte y más completa que nunca. El camino será difícil. Habrá días en que te preguntarás si puedes dar un paso más. Pero sigue. Sigue porque lo mereces. Sigue porque tu historia no termina con la partida de alguien que no supo valorarte. Y aquí va mi pregunta para ti, para que la reflexiones a fondo. ¿Qué partes de ti has silenciado o disminuido para encajar en las expectativas de otros? ¿Qué sueños guardaste porque no se alineaban con la vida que creías que debías tener? Y, más importante aún, ¿estás listo para recuperar esas partes de ti, para vivir auténticamente, independientemente de quién se quede o se vaya? Tu viaje de transformación puede empezar hoy. No necesitas esperar una tragedia para despertar. Puedes elegir, ahora mismo, priorizar tu propio crecimiento, tus necesidades, tus sueños. Y si encontraste valor en estas palabras, si esta historia resonó con algo dentro de ti, considera suscribirte a este canal, donde comparto regularmente reflexiones sobre crecimiento personal, superación y autenticidad. Activa las notificaciones porque pronto traeré más historias de transformación que pueden inspirar tu propio camino. Recuerda, eres más fuerte de lo que imaginas, más resiliente de lo que aparentas, más capaz de lo que crees. Y tu valor nunca, jamás, depende de que otra persona lo reconozca. Eres completo exactamente como eres. Esta es mi historia. ¿Cuál será la tuya?